¿Qué tal? Saludos. Voy a ir resumiendo el libro Historia criminal del cristianismo de Karl-Heinz Deschnert. En este episodio voy a compartir la primera parte de la introducción general, ya que como es bastante extensa, la voy a dividir al menos en 2 episodios. Bueno, dice así. Tomo 1. Los orígenes. Desde el paleocristianismo hasta el final de la era constantiniana. Introducción general. Sobre la temática, la metodología, la cuestión de la objetividad y los problemas de la historiografía en general. El que no escriba la historia universal como historia criminal se hace cómplice de ella. Yo condeno el cristianismo, yo formulo contra la Iglesia cristiana la más formidable acusación que jamás haya expresado acusador alguno. Ella es para mí la mayor de todas las corrupciones imaginables. Ella ha negado todos los valores, ha hecho de toda verdad una mentira, de toda rectitud de ánimo una vileza. Yo digo que el cristianismo es la gran maldición, la gran corrupción interior, el gran instinto de venganza, para el que ningún medio es demasiado venenoso, secreto, subterráneo, bajo la gran vergüenza eterna de la humanidad. Federico Nietzsche. Abrazar en nombre del Señor, incendiar en nombre del Señor, asesinar y entregar al diablo, siempre en nombre del Señor. Georg Christoph Lichtenberg. Para los historiadores, las guerras vienen a ser algo sagrado. Rompen a modo de tormentas saludables o por lo menos inevitables que, cayendo desde la esfera de lo sobrenatural, vienen a intervenir en el decurso lógico y explicado de los acontecimientos mundiales. Odio ese respeto de los historiadores por lo sucedido solo porque ocurrió, sus falsas reglas deducidas a posteriori, su impotencia que los induce a postrarse ante cualquier forma de poder. Elias Canetti. Para empezar, voy a decir lo que no debe esperar el lector. Como en todas mis críticas del cristianismo, aquí faltarán muchas de las cosas que también pertenecen a su historia. Pero no la historia criminal del cristianismo que indica el título. Eso que también pertenece a la historia se encuentra en millones de obras que atiborran las bibliotecas, los archivos, las librerías, las academias y los desvanes de las casas parroquiales. El que quiera leer ese material puede hacerlo mientras tenga vida, paciencia y fe. No, a mí no me llama la vocación discurrir, por ejemplo, sobre la humanidad como masa combustible para Cristo, según Döringer, ni sobre el poder inflamatorio del catolicismo, von Balthasar, a no ser que hablemos de la Inquisición. Tampoco me siento llamado a entonar alabanzas a la vida entrañable que reinaba en los países católicos, según dicen, hasta épocas bien recientes. Ni quiero cantar las verdades reveladas bajo el signo del júbilo que, según el católico Rost, figura entre las esencias del catolicismo. No seré yo tampoco el cantor del coral gregoriano, ni de la cruz de término adornando los paisajes, ni de la iglesiuca barroca de las aldeas, que tanto escandilaban a Walter Dirks. Ni siento admiración por el calendario eclesiástico con su domingo blanco, por las que Napoleón dijese naturalmente poco antes de morir que el día más bello y más feliz de mi vida fue el de mi primera comunión. O debo decir que el Cuarto Concilio de Toledo prohibió cantar el Aleluya, no ya durante la semana de la Pasión, sino durante toda la Cuaresma, que fue también allí donde se dictaminó que la doxología trinitaria debía decir al final de los salmos Gloria et honor patri y no solo Gloria patri.
Poco hablaremos de la gloria et honor ecclesiae o de la influencia del cristianismo, supuesto realmente positiva. No voy a contestar a la pregunta, ¿para qué sirve el cristianismo? Ese título ya existe. Esa religión tiene miles, cientos de miles de panegiristas y defensores. Tiene libros en los que, pese a tantas debilidades, tantos errores, tantas flaquezas humanas, hay en ese pasado tan venerable y glorioso. Aquellos presumen de la marcha luminosa de la Iglesia a través de las eras, como dice Andersen, y de que la Iglesia, en esta y en otras muchas citas, es una y el cuerpo vivo de Cristo y santa, porque su esencia es la santidad y su fin la santificación, como decía el benedictino von Rudolf. Mientras que todos los demás y los herejes, los primeros, siempre están metidos hasta el cuello en el error. Son inmorales, criminales, están totalmente corrompidos y se hunden o se van a hundir en la miseria. Tiene historiadores progresistas y deseosos de que se le reconozcan méritos, repartiendo siempre con ventaja las luces y las sombras, para matizar que ella promovió siempre la marcha general hacia la salvación y el progreso. Dado el aplastante predominio de las glorificaciones entontecedoras, engañosas, mentirosas, no era necesario mostrar, poder leer alguna vez lo contrario, tanto más, por cuanto está mucho mejor probado. Una historia negativa del cristianismo, en realidad, no sería el desideratum que reclama o debía inducir a reclamar tanta adulación, al menos para los que quieren ver siempre el lado que se les oculta de las cosas, el lado feo, que es muchas veces el más verdadero. El lector habrá esperado una historia de los crímenes del cristianismo, no una mera historia de la Iglesia. La distinción entre la Iglesia y el cristianismo es relativamente reciente, pudiendo considerarse que no se remonta más allá del siglo de las luces y suele ir unida a una devaluación del papel de la Iglesia como mediadora de la fe. Por supuesto, una empresa así tiene que ser una historia de la Iglesia en muchos de sus puntos, una descripción de prácticas institucionales de la Iglesia, de padres de la Iglesia, de cabezas de la Iglesia, de ambiciones de poder y aventuras violentas de la Iglesia, de explotación, engaño y oscurantismo puramente eclesiásticos. Pero también será preciso que incluyamos las formas no eclesiásticas del cristianismo, las heresiarcas con los heresiólogos, las sectas con las órdenes, todo ello medido no con arreglo a la noción general humana de la criminalidad, sino en comparación con la idea ética central de los sinópticos, con la interpretación que da el cristianismo de sí mismo como religión del mensaje de gozo, de amor, de paz y como historia de salvación. Esta idea, nacida en el siglo XIX, fue combatida en el siglo XX por teólogos evangélicos como Barth y Bullman, aunque ahora recurren a ella de buena gana los protestantes, y que pretendería abarcar desde la creación del mundo, o desde el primer advenimiento de Cristo hasta el juicio final, es decir, todos los avalares de la gracia y de la desgracia, como escribe Darlap. El cristianismo será juzgado también con arreglo a aquellas reivindicaciones que la Iglesia alzó y dejó caer posteriormente. La prohibición del servicio de las armas para todos los cristianos, luego solo para el clero. La prohibición de la simonía del préstamo a interés, de la usura y de tantas cosas más. San Francisco de Sales escribió que el cristianismo es el mensaje gozoso de la alegría, y si no trae alegría, no es cristianismo. Pues bien, para el Papa León XIII, el principio sobrenatural de la Iglesia se distingue cuando se ve lo que a través de ella ocurre y se hace. Como es sabido, hay una contradicción flagrante entre la vida de los cristianos y las creencias que profesan.
contradicción a que, desde siempre, se ha tratado de quitar importancia, señalando la eterna oposición entre lo ideal y lo real. Pero no importa. A nadie se le ocurre condenar al cristianismo porque no haya realizado del todo sus ideales, o los haya realizado a medias, o nada. Pero tal interpretación equivale a llevar demasiado lejos la noción de lo humano e incluso la de lo demasiado humano, de manera que, cuando siglo tras siglo y milenio tras milenio alguien realiza lo contrario de lo que predica, es cuando se convierte, por acción y efecto de toda su historia, en paradigma, personificación y culminación absoluta de la criminalidad a escala histórica mundial. Como dije yo durante una conferencia en 1969, lo que me valió una visita al juzgado. Porque esa es en realidad la cuestión. No es que se haya faltado a los ideales en parte o por grados. No, es que esos ideales han sido literalmente pisoteados, sin que los que tal hacían depusieran ni por un instante sus pretensiones de campeones de aquellos, ni dejaran de autoproclamarse la instancia moral más alta del mundo. Pero al mismo tiempo, mi trabajo no es solo una historia de la Iglesia, sino precisamente, y como expresa el título, una historia del cristianismo, una historia de dinastías cristianas, de príncipes cristianos, de guerras y atrocidades cristianas, una historia que está más allá de todas las cortapisas institucionales o confesionales, una historia de las numerosas formas de acción y de conducta de la cristiandad, sin olvidar las consecuencias secularizadas que, apartándose del punto de partida, han ido desarrollándose en el seno de la cultura, de la economía, de la política, en toda la extensión de la vida social. La misteriosa historia de la salvación, nebulosa, aunque pretendidamente histórico-crítica, pero inventada en realidad bajo una premisa de renuncia al ejercicio de la razón, es inseparable de la historia general, o mejor dicho, figura entre los camarranchones más oscuros y malolientes de la misma. Es verdad que dicen que el reino de Cristo no es de este mundo. Sin embargo, los vicarios de éste y sus portavoces cultivan intereses de la más rabiosa actualidad. Papas y obispos en particular jamás han desdeñado medio alguno para estar bien con los poderosos, para rivalizar con ellos, para espiarlos, engañarlos y, llegado el caso, dominarlos. Con ambos pies bien plantados en este mundo, podríamos decir, como si estuvieran dispuestos a no abandonarlo jamás. Esa línea de conducta empezó de una forma harto contundente a principios del siglo IV con el emperador Constantino. Aquí no en vano hemos dedicado el capítulo más largo de este volumen y se prolonga a través de las teocracias del occidente medieval hasta la actualidad. Los imperios de Clodoveo, Carlomagno, Olaf, Alfredo y otros, y no digamos del Sacro Imperio Romano Germano, se construyeron así sobre bases exclusivamente cristianas. Muchos príncipes, por convicción o por fingimiento, alegaron que sus creencias eran el móvil de su política, o mejor dicho, la cristiandad medieval lo remitía todo a Dios y a Jesucristo, de tal manera que hasta bien entrado el siglo XVI, la historia de la Iglesia coincidió en gran medida con la historia general, y hasta hoy resulta imposible dejar de advertir la influencia de la Iglesia sobre el Estado en múltiples manifestaciones. La historia general del cristianismo en sus rasgos más sobresalientes ha sido una historia de guerras, o quizás de una única guerra interna y externa, guerra de agresión, guerra civil y represión ejercida contra los propios súbditos y creyentes. Que de lo robado y saqueado se diese al mismo tiempo limosna para adormecer la indignación popular.
o se pagase a los artistas, por parte de los mecenas deseosos de eternizarse a sí mismos y eternizar su historia, o se construyesen caminos para facilitar las campañas militares y el comercio, para continuar la matanza y la explotación. Nos interesa la implicación del alto clero y en particular del papado en las maniobras políticas, así como la dimensión y la relevancia de su ascendiente sobre príncipes, gobiernos y constituciones. Es la historia de un afán parasitario, primero para independizarse del emperador romano de Oriente, luego del de Occidente, tras lo cual enarbolará la pretensión de alcanzar también el poder temporal, sirviéndose de consignas religiosas. Muchos historiadores han considerado indiscutible que la prosperidad de la Iglesia tuvo su causa y efecto en la caída del Estado romano. El mensaje de que mi reino no es de este mundo se vio reemplazado por la doctrina de los poderes, según la cual la autoritas sacrata pontificum y la regalis potestas serían mutuamente complementarias. La cristiandad occidental, en cualquier caso, fue esencialmente creación de la Iglesia católica. La Iglesia, organizada de la hierocracia papal hacia abajo hasta el más mínimo detalle, la principal institución del orden medieval. Forman parte de la cuestión de las guerras iniciadas, participadas o comandadas por la Iglesia, el exterminio de naciones enteras, de los vándalos, de los godos, y en Oriente la incansable matanza de eslavos, gentes todas hechas, según las crónicas de los carolingios y de los otones, criminales y confundidas en las tinieblas de la idolatría, que era preciso convertir por todos los medios, sin exceptuar la traición, el engaño y la besanía, ya que en la Alta Edad Media el proceso de evangelización tenía un significado militante, como luchar por Cristo con la espada, guerra santa, nova religio, única garantía de todo lo bueno, lo grande y lo eterno. Cristo, descrito como soldado desde los más antiguos himnos medievales, combatiente, se convierte en caudillo de los ejércitos, rey, vencedor por antonomasia. El que combate a su favor por Jerusalén, por la tierra de promisión, tiene por aliadas las huestes angélicas y a todos los santos, y será capaz de soportar todas las penalidades, el hambre, las heridas, la muerte. ¿Por qué? Si cayese, le espera el premio máximo, 1000 veces garantizado por los sacerdotes, ya que no pasará por las penas del purgatorio, sino que irá directo del campo de batalla al paraíso, a presencia del Sagrado Corazón de Jesús, ganando la eterna salvación, la corona radiante del cielo. Los así engañados se creen invulnerables, lo mismo que los millones de víctimas de los capellanes castrenses y del detente bala en las guerras europeas del siglo XX, y corren hacia su propia destrucción con los ojos abiertos, ciegos a toda realidad. Hablaremos de las cruzadas. Naturalmente que durante la Edad Media fueron unas guerras estrictamente católico-romanas, grandes crímenes del papado que fueron perpetrados en la seguridad de que, aunque no hubiese otros combatientes, sino huérfanos, niños de corta edad, viudas y reprobos, es segura la victoria sobre los hijos del demonio. Porque el cristianismo quiere hacer dichoso al mundo entero de sus valores eternos, sus verdades santificantes, su salvación final. El europeo siempre sale de casa en plan de cruzada, ya sea en la misma Europa o en África, Asia y América, aun cuando solo sea cuestión de algodón y de petróleo. Hasta la guerra del Vietnam fue considerada como una cruzada por el obispado estadounidense quien,
durante el Vaticano II, incluso llegó a pedir el empleo de armas nucleares para salvar la escuela católica, porque incluso la bomba atómica puede ponerse al servicio del amor al prójimo. Según el protestante Kunitz, transcurrido 13 años de la explosión de Hiroshima. La psicosis de cruzada, fenómeno que todavía muestra su virulencia en la actual confrontación este-oeste, produce minicruzadas aquí y allá, como la de Bolivia, en 1971. Selig decía: he venido en nombre propio para erradicar de Bolivia el comunismo, y liquidó personalmente a todos los jóvenes energúmenos hallados con las armas en la mano. Ahora Selig es ministro del Interior. Aparte de las innumerables complicidades de las iglesias en otras atrocidades seculares, comentaremos las actividades terroristas específicamente clericales, como la lucha contra la herejía, la Inquisición, los pogromos antisemitas, la caza de brujas o de indios, etc. Sin olvidar las querellas entre príncipes de la Iglesia y entre monasterios rivales. Hasta los papas se presentan finalmente revestidos de casco y coraza y empuñando la tizona. Poseen sus propios ejércitos, su armada, sus herreros fabricantes de armas. En la época de los otones, la Iglesia imperial está completamente militarizada y su potencia de combate llega a duplicar la fuerza de los príncipes seculares. Dedicaremos una atención pormenorizada a la formación y multiplicación de los bienes de la Iglesia, acumulados mediante compra, permuta, diezmo, rediezmo o por extorsión, engaño, robo o alterando el sentido de las antiguas prácticas de culto mortuorio de los germanos, convirtiendo el óbolo para los muertos en limosna para las almas, o quebrantando el derecho de herencia germánico. También saldrá a la luz lo de explotar la ingenuidad, la fe en el más allá, pintar los tormentos del infierno y las delicias del cielo. Abundaban en la iglesia los propietarios de latifundios enormes, los conventos de monjes, los conventos de monjas, las órdenes militares, los cabildos catedralicios y hasta las iglesias de los pueblos. Muchas de esas propiedades parecían más cortijo que casa de Dios, y estaban atendidas por sirvientes, domésticos y esclavos. En sus mejores tiempos, la abadía del Tergensé fue propietaria de 11.800 alquerías. El convento de Saint-Germain-des-Prés, junto a París, tenía unas 430.000 hectáreas, y el abate de Saint-Martin de Tours llegó a poseer 20.000 sirvientes. Y mientras los hermanos legos y los siervos de la gleba cargaban con las faenas, mientras los conventos se enriquecían gracias a las dotes y las herencias, la riqueza inevitablemente corrompía cada vez más a los religiosos. De la religión nació la riqueza, decía un proverbio medieval, pero la riqueza devora a la religión. En tiempos la Iglesia cristiana fue dueña de una tercera parte de las tierras de Europa. En 1917, la Iglesia ortodoxa era propietaria de una extensión de territorio en Oriente proporcional a Rusia. Y todavía hoy la Iglesia de Cristo es la mayor terrateniente privada del mundo. ¿Dónde hallaremos a la Iglesia? Naturalmente allí donde campea la libertad. En la Edad Media, el estatuto de las clases menesterosas, naturalmente determinado por el régimen feudal y las usurpaciones territoriales de los príncipes y de la Iglesia, conllevaron una opresión cada vez mayor que recayó sobre grandes sectores de la población y acarrearon la ruina.
mediante la política de conquistas, el servicio de las armas, los tributos, la represión ideológica religiosa y rigurosísimos castigos judiciales. Todo ello provocó la resistencia individual y colectiva de los campesinos, cuyas sociedades secretas e insurrecciones, conjuraciones y conspiraciones llenan toda la historia de Occidente desde Carlos el Grande hasta bien entrada la Edad Moderna. De los 14 delitos capitales legislados por Carlomagno, después de someter a sangre y fuego a los sajones, 10 se refieren exclusivamente a infracciones de tipo religioso: robo de bienes de la iglesia, cremación de los muertos, denegación del bautismo, consumo de carnes durante los sagrados 40 días de la Cuaresma, etc. Con arreglo del antiguo derecho penal de Polonia, a los culpables de haber comido carne durante el ayuno pascual, se les arrancaban los dientes. Discutiremos también los castigos eclesiásticos por infracciones al derecho civil. Los tribunales eclesiásticos fueron cada vez más odiados. Hay cuestiones que discutiremos exactamente: las prácticas expiatorias. Los bienes robados a la iglesia debían restituirse al cuádruple y, según el derecho germánico, hasta 20 veces lo robado. También estuvieron muy en boga la tortura y los castigos corporales, sobre todo en Oriente, donde hizo furor la afición a mutilar miembros, sacar ojos, cortar narices y orejas. La pena de los azotes, con la que se sancionaban hasta las más mínimas infracciones, se aplicó sobre todo en los conventos a monjes y monjas, pero también a los menores de edad, a los sacerdotes y sobre todo a los miembros del bajo clero. Habitualmente se superaba el tope de 40 o 39 golpes, señalado por la ley mosaica, para llegar a los 70, los 100 o los 200. Es bastante plausible que no todas las autoridades llegasen a tales excesos, y seguramente no todos serían tan besánicos como el abad Trasmundo, que arrancaba los ojos a los monjes del convento de Trinity, o les cortaba la lengua, y que, pese a ello, gozó de la protección personal del Papa Gregorio VII, quien también gozó de gran notoriedad. Durante la Edad Media menudearon las insurrecciones de religiosos, hartos de algún abad frenético que luego era linchado, mutilado, cegado, envenenado o apuñalado por su grey. Otros aspectos que van a merecer nuestra atención: la posición de la Iglesia ante la esclavitud y el trabajo en general, la política agraria, comercial y financiera de los monasterios, verdadera banca de la Alta Edad Media, convertidos en potencias económicas de primera magnitud. La agitación de los monjes en el mundo de la política y del dinero fue incesante, sobre todo durante las ofensivas alemanas hacia el este, cuando las órdenes participaron en empresas de colonización y asentamiento después del genocidio de naciones enteras. A comienzos del siglo XX, los jesuitas controlaban todavía la tercera parte del capital de España, y ahora que llegamos a finales del mismo siglo, dominan el banco privado más grande del mundo, el Bank of America, mediante la posesión del 51% de sus acciones. Y el papado sigue siendo una potencia financiera de categoría mundial, que además cultiva los más íntimos contactos con el mundo del AMPA mediante instrumentos como el Banco de Sicilia, entre otros, llamado el Banco de la Mafia. El financiero Michel Sindona, exalumno de los jesuitas, haz de los banqueros de la mafia, cuya actividad se desarrolló principalmente en Italia, Suiza, Estados Unidos y el Vaticano. Siciliano, que tuvo más bancos que camisas, tienen muchos hombres y que,
Según se dice, hizo buena parte de su fortuna gracias al tráfico de heroína. Era íntimo amigo del arzobispo de Mesina y también del arzobispo Marcinkus, director del Banco Vaticano, Instituto para las Obras de Religión. Mi posición en el Vaticano es extraordinaria, única, y entre sus amistades figuraba Pablo VI. Sindona era también asesor financiero y asociado comercial de la Santa Sede, cuyos bancos siguen especulando con el dinero negro del gangsterismo organizado italiano. El mafioso Sindona, probablemente el hombre más rico de Italia, que había recibido del Papa Pablo VI el encargo de reorganizar la Hacienda Vaticana en 1980, fue condenado a 25 años de cárcel en Estados Unidos como responsable de la mayor quiebra bancaria de la historia de dicho país. Más tarde fue extraditado a Italia, donde, en 1986, 2 días después de su condena a cadena perpetua por inducción al homicidio, murió envenenado con cianuro pese a todas las medidas de seguridad que se habían adoptado. Significativas fueron las declaraciones del magistrado milanos Guido Viola. Después de investigar 12 años de actividades financieras de Sindona, 105.000 millones de pesetas en pérdidas solo en Italia, el juicio no ha servido para destapar por completo ese tarro de inmundicia. También Roberto Calvi, otro banquero de la mafia que acabó colgado de un puente sobre el Támesis en 1982, figuraba durante el pontificado de Pablo VI en el cerrado círculo de los uomini di fiducia, y en su calidad de banquero de Dios, como le llamaban en Italia, contribuyó a propagar por todo el mundo el cáncer de la delincuencia económica instigada desde el Vaticano. El predecesor de Pablo, el Papa Pío XII, cuando murió en 1958 dejó una fortuna privada de 500 millones de pesetas en oro y papeles de valor. Durante su pontificado el nepotismo alcanzó dimensiones verdaderamente renacentistas. Se ve que los ministros de la salvación pensaban sobre todo en salvar su propio patrimonio. La avaricia de los prelados está documentada por testimonios de todas las épocas. El cambalancheo de dignidades eclesiásticas, desde la de sacristán de aldea hasta la misma de pontífice, o la venta de vino, cerveza, óleos, hostias, píldoras abortivas, llamadas lateolas, la práctica del soborno incluso por parte de los más famosos doctores de la Iglesia, del Papa Gregorio I, de San Cirilo, que impuso un dogma mariano con ayuda de enormes sumas de dinero, y otros muchos negocios como el préstamo, tráficos diversos, usura, óbolo de San Pedro, indulgencias, colectas, captación de herencias durante 2 milenios, sin exceptuar las gigantescas operaciones de tráfico de armas. Sin olvidar el aspecto económico de las persecuciones contra idólatras, judíos, herejes, brujos, indios, negros, ni el factor económico de la milagrería, las estampitas, las vidas de santos, los librillos milagrosos, los centros de peregrinaje y tantas otras cosas. El santo fraude, o pias fraus, con sus diversos tipos de falsificación, apostolización, concurrencia de peregrinos, escrituras de propiedad, garantías jurídicas. Se estudia en un apartado diferente, teniendo en cuenta que en toda Europa, hasta bien avanzada la Edad Media, los falsificadores fueron casi exclusivamente los religiosos. La explotación sin escrúpulos de la ignorancia y la superstición, en donde triunfan los engaños basados en reliquias, libros de devoción, milagrerías y leyendas, o dicho de manera científica, la reinterpretación de los hechos históricos en el sentido de una causalidad agiológica
según Luther. Dirige nuestra atención hacia los aspectos culturales y más principalmente hacia los de la política educativa. Sin duda, las iglesias y en particular la Iglesia romana han creado valores culturales importantes, sobre todo construcciones, lo que obedecía por lo general a motivos nada altruistas, representación del poder, así como en el dominio de la pintura, respondiendo también a razones ideológicas, las sempiternas ilustraciones de escenas bíblicas y leyendas de santos. Pero dejando aparte que el tan decantado amor a la cultura contrasta fuertemente con la indiferencia cultural del paleocristianismo, que contemplaba las cosas de este mundo con total menosprecio escatológico, puesto que creía inminente el fin de todas ellas. Error fundamental en el que cayó el mismo Jesús. Conviene tener presente que la mayoría de las aportaciones culturales de la Iglesia fueron posibles gracias a la explotación sin contemplaciones de las masas esclavizadas y empobrecidas siglo tras siglo. Y frente a este fomento de la cultura encontramos todavía más represión cultural, intoxicación cultural y destrucción de bienes culturales. Los magníficos templos de adoración de la antigüedad fueron arrasados casi en todas partes. Edificios de valor irreemplazable ardieron o fueron derribados, sobre todo en la misma Roma, donde las ruinas de los templos servían de canteras. En el siglo X se dedicaban todavía a derribar y romper estatuas, arquitraves, a quemar pinturas y los más bellos sarcófagos. Servían de bañeras o de comederos para los cerdos. De modo similar, pisotearon la grandiosa cultura de los árabes de España. No quiero decir qué clase de pies, para citar la frase de Nietzsche. Y en América del Sur, el catolicismo arruinó, además de muchos millones de vidas, más tesoros culturales que los que innegablemente aportó, pese a la sobreexplotación. Pero la destrucción más tremenda, apenas imaginable, ha sido la causada en el terreno de la educación. La cultura general de la antigüedad cada vez más desterrada de las escuelas, la enseñanza teológica convertida en enseñanza por antonomasia. Durante toda la Edad Media, sólo se consideraban útiles aquellas ciencias que contribuyeran a la prédica eclesiástica. Entre los reunidos en el concilio de Calcedonia, se hallaron 40 obispos analfabetos. Los papas de los siglos siguientes se envanecían de su ignorancia, no sabían el griego y hablaban pésimamente latín. Gregorio I Magno, el único papa doctor de la Iglesia, además de León I, según la tradición mandó quemar una gran biblioteca que existía en el Palatino. Es probable que no todos los papas de los siglos IX y X supieran leer y escribir. En la Alta Edad Media, las artes no eran sino instrumentum theologiae, y algunas veces fueron condenadas como necedades y vanidades. Mi gramática es Cristo. En las órdenes abundaban también los illiterati e idiotae. Desapareció el floreciente comercio librero de la antigüedad. La actividad de los monasterios fue puramente receptiva. 300 años después de la muerte de Alcuino y de Rábano Mauro, los discípulos todavía estudiaban con los manuales que aquellos escribieron. E incluso Santo Tomás de Aquino, el filósofo oficial de la Iglesia, escribe que el afán de conocimientos es pecado cuando no sirve al conocimiento de Dios. Hasta la época de los Hohenstaufen, la mayoría de los príncipes cristianos no sabía leer ni escribir. Un trazo dibujado al pie de los documentos bastaba para considerarlos válidos.
Los aristócratas medievales fueron necios, siendo necio el que no sabe. Durante mucho tiempo, así podía engañarlos más fácilmente el clero, y las masas populares vegetaron en condiciones del más absoluto analfabetismo hasta bien entrada la Edad Moderna. En 1930, solo en Madrid se contaban 80.000 niños sin escolarizar, obedeciendo sin duda los principios definidos por un ministro católico, Bravo Murillo, cuando, al solicitarle licencia para levantar una escuela con capacidad para 600 hijos de obreros, contestó: lo que necesitamos no son hombres que sepan pensar, sino bueyes que sirvan para trabajar. En las universidades, la hipertrofia del aristotelismo abortó cualquier posibilidad de investigación independiente. Al dictado de la teología estaban sometidas la filosofía y la literatura. En cuanto a la historia como ciencia, era desconocida por completo. Se condenó la experimentación y la investigación inductiva. Las ciencias experimentales quedaron ahogadas por la Biblia y el dogma. Los científicos arrojados a las mazmorras o a la hoguera. En 1163, el Papa Alejandro III, recordemos de paso que por esa época existían 4 antipapas, prohibió a todos los clérigos del estudio de la física. En 1380, una decisión del Parlamento francés prohibía el estudio de la química, remitiéndose a un decreto del Papa Juan XXII. Y mientras en el mundo árabe, obediente a la consigna de Mahoma, la tinta de los escolares es más sagrada que la sangre de los mártires, florecían las ciencias, en especial la medicina. En el mundo católico las bases del conocimiento científico permanecieron inalteradas durante más de un milenio, hasta bien entrado el siglo XVI. Que los enfermos buscasen consuelo en la oración, en vez de llamar al médico. La Iglesia prohibía la disección de cadáveres y a veces incluso rechazó el empleo de medicamentos naturales por juzgarlo una intervención ilícita en los designios divinos. En la Edad Media no tenían médico ni siquiera las abadías más grandes. En 1564, la Inquisición condenó a muerte al médico Andrés Vesalio, fundador de la anatomía moderna, por haber abierto un cadáver y por haber afirmado que al hombre no le faltaba la costilla con la que fue creada Eva. En coherencia con esta tutela de la enseñanza encontramos otra institución, la censura eclesiástica, muy a menudo, por lo menos desde los tiempos de San Pablo en Efeso, dedicada a la quema de los libros adversos, paganos, judíos o sarracenos, a la destrucción o la prohibición de literaturas cristianas rivales, desde los libros de los arrianos y nestorianos hasta los de Lutero. Pero no vayamos a olvidar que los protestantes también implantaron a veces la censura, incluso para los sermones fúnebres y también para las obras no teológicas, siempre que tocaran cuestiones eclesiásticas, religiosas o de costumbres. Esta es una selección de los principales temas que he contemplado en mi historia del crimen, y sin embargo, no es más que un segmento minúsculo de la historia en general. Hay en el mundo una minoría que manda y una gran mayoría que es mandada, que hubo y hay capillas reducidas de astutos de explotadores y ejércitos innumerables de humillados y ofendidos. Como quiera que definamos el Estado y la sociedad, permanece siempre la oposición entre la masa de los gobernados y el pequeño número de los gobernantes. Así ha venido ocurriendo siempre, al menos durante los 2000 años que aquí nos ocupan. No digo que se trate de una ley, pero sí que ha sido la regla general. Nunca fueron los pueblos dueños de sus destinos. Siempre predominó un cierto afán de poder y de seguridad. Siempre mandó una minoría mediante la opresión sobre la mayoría,
mediante la explotación, perpetrando matanzas o por medio de ella, unas veces más que otras. Admitámoslo, pero por lo general, con excesiva asiduidad. Gobernar, por lo general, no significa sino impedir la justicia. Hacer lo menos posible para muchos y lo máximo para muy pocos. Y el derecho tampoco es la precondición de la justicia, sino que sirve únicamente para evitarla y prevenirla. Summa summarum, que no se puede hablar de ética a los que solo creen en la política de las realidades. Como dicen los chinos, háblale de ideas a un chacinero y creerá que estás hablando de cerdos. El hecho de que, cuando salgamos de este mundo, como lamentaba Voltaire, hayamos de dejarlo tan necio y mísero como lo encontramos al nacer, parece todavía una idea soportable ante la sospecha de que dentro de 2000 años aún será tan necio y mísero como lo era 2000 años antes de nosotros. Quien prefiera leer acerca de otros aspectos, que lea otros libros. La fe gozosa, por ejemplo. El Evangelio como inspiración. ¿Es verdad que los católicos no son mejores que los demás? ¿Por qué amo a mi iglesia? El cuerpo místico de Cristo. Bellezas de la Iglesia Católica. Bajo el manto de la Iglesia Católica. Dios existe, yo le he conocido. El camino del gozo hacia Dios. La buena muerte del católico. Con el rosario hacia el cielo. SOS desde el purgatorio. El heroísmo del matrimonio cristiano. O si le parece demasiado monótona esta selección provista casi siempre de imprimatur, hay otros heroísmos, no sólo del matrimonio cristiano, heridas del héroe, la cruz en el hospital de campaña, nuestra guerra, consideraciones éticas, la conciencia ético-religiosa durante la guerra mundial a la luz de los sermones de campaña del protestantismo alemán, lucha y victoria, ideas en Viernes Santo y Pascua, con mensaje de la patria para el ejército y la armada. María Auxiliadora de Occidente, Fátima y la vencedora en todas las batallas de Dios, el combate decisivo en Rusia. La literatura procristiana, más numerosa que las arenas del mar, contra 10.000 títulos, apenas uno por el estilo de esta historia criminal del cristianismo. Resulta que verdaderamente hay entre los cristianos hombres de buena voluntad, como sucede en todas las religiones y en todos los partidos, lo que no debe tomarse como dato en favor de esas religiones y partidos. Porque si eso se admitiese, ¿cuántos sinvergüenzas testimoniarían en contra? Hay incluso pastores que se inmolan voluntariamente por sus ovejas, aunque los jefes de esos pastores prefieran comérselas. Porque todas las religiones viven, en parte, del hecho de que algunos de sus creyentes son mejores que ellas. Y los cristianos buenos son los más peligrosos, porque tienden a confundirse con el cristianismo, o para decirlo con las palabras de Lichtenberg, existen muchos cristianos justos, indiscutiblemente, solo que no es menos cierto que sus obras incorpore y como tales nunca han servido para gran cosa. O como Hebel, quien vio que el cristianismo trajo al mundo escasas bendiciones y muchas desgracias. Nadie creerá que el autor de una historia criminal del cristianismo vaya a tomar de la revelación ni de Roma los principios de su historiografía, ni siquiera de una noción protestante de la Iglesia, por espiritualizada que nos la presenten, ni de ninguna interpretación teológica de la historia por progresista que se pretenda. Esos saltos mistificantes de fronteras hacia las categorías de la perspectiva sobrenatural, ese pasar de la historia a la intrahistoria y de las esferas terrestres a las celestes, quedan reservados a los apóstoles del delirio
histórico salvífico. A los numerosos lacayos de la Iglesia, condicionados desde el seno materno y la familia, pasando por el bautismo, y hasta llegar a los honores, a los premios, a las cátedras, a las prebendas, aunque en el fondo, según me ha demostrado la experiencia, sean unos creyentes tanto más escépticos cuanto más inteligentes. Existen escribas mendaces que quieren vincular su creencia en milagros y profecías, en transubstantaciones y resurrecciones de entre los muertos, en cielos, infiernos y otros prodigios, con la pretensión de objetividad, de veracidad y de rigor científico. Siempre me sorprende comprobar cómo el Partido Cristiano niega seriedad a las interpretaciones de la historia soviética ofrecidas por historiadores soviéticos, mientras toma muy en serio las interpretaciones cristianas de los teólogos cristianos. Admitámoslo, todos somos parciales, y el que pretenda negarlo, miente. No es nuestra parcialidad lo que importa, sino el confesarla, sin fingir objetividades imposibles ni elevar pretensiones de verdades eternas. Lo que importa es la cantidad y la calidad de las pruebas que aduzcamos para documentar nuestra parcialidad. Si las fuentes utilizadas son relevantes, si el instrumental metodológico, el nivel de argumentación y la capacidad crítica son adecuados. Lo decisivo, en fin, es la superioridad palmaria de una parcialidad sobre otra. Pero los lacayos de la Iglesia, cuanto mayor sea su inteligencia y más profundo su conocimiento de la historia, más prefieren seguir fingiendo, no tanto para engañarse a sí mismos, sino para seguir cultivando el engaño de los demás. Por ejemplo, acusando de parcialidad a los adversarios de su confesión y fingiendo creer que, en cambio, los católicos se encuentran a salvo de tal defecto, como si existiese, de 2000 años de acá, otra parcialidad más pérfida que la católica. Precisamente por eso, ellos se certifican siempre a sí mismos el más invariable respeto a la verdad científica y a la objetividad. Mientras tanto, la consideración de la historia como ciencia, como saber objetivante y la posibilidad de la objetividad en el terreno científico está siendo puesta en duda o negada tajantemente por los mismos historiadores, y digo más, por los especialistas. En nuestra sociedad, el que no figura en la nómina de la industria científico-histórica establecida en el muy ilustre gremio de la interpretación universalmente homologada, siempre en cabeza de las investigaciones, lo que equivale a decir siempre atento a la próxima vuelta de la tortilla del poder, simplemente no existe, al menos de momento, porque a veces se cambian las tornas. He leído a demasiados historiadores como para respetarlos mucho. Por el mismo motivo, a algunos pocos los respeto tanto más. En la mayoría de los casos, sin embargo, la lectura de libros de historia puede ser tan útil como la lectura del vuelo de los pájaros que hacían los antiguos augures. Y bueno, con esto voy a terminar el episodio del día de hoy. En el siguiente continuaré con el resumen de la introducción, ya que como estamos viendo es bastante extensa. Bueno, comparte esta información, suscríbete al canal y dale me gusta. Gracias.